Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el Código Sustantivo del Trabajo, es quien adopta el Decreto Ley 2663 de 1950. En la primera parte del Código Sustantivo del Trabajo es el derecho individual del trabajador en su título número 1, contrato individual del trabajo. En el capítulo 1 encontraremos todos los establecimientos frente al trabajo y sus definiciones y elementos esenciales. En el capítulo 3, que en este caso es puntualmente de cuál vamos a hablar, son todos los elementos esenciales para el contrato de trabajo. En este caso, ese artículo fue derogado por la ley 50 de 1990, el cual quedó así. Como primera parte, dice que el decreto, como tal, debe contener tres elementos esenciales para que el decreto sea avalado y sea aprobado y sea un contrato real. Inicialmente dice que la actividad debe ser realizada por la persona por la cual fue contratado o el contratante directamente. Debe ser realizada la labor por la persona contratada. En segundo lugar, dice que el contrato o la contratación de subordinación o dependencia respecto al patrón o empleado, es decir, que todas las actividades o todas las restricciones o todas las normas o obligaciones que le exija su empleador deben ser ejecutadas por el trabajador contratado. De igual forma, todo lo que son normas, reglamentos, actividades, tiempos de actividades, modalidad en cantidad de trabajo, de igual forma deben ser realizados por el trabajador mientras se mantenga la subordinación del mismo y el tiempo del contrato. ¿Listo? Como tercera opción o tercer elemento esencial, dice que el salario debe ser retribuido al servicio prestado por el trabajador. Todo esto, todos estos tres elementos esenciales son los que deben tener el contrato para ser aprobado y ser avalado para tener una credibilidad del contrato y asimismo poder ser avalado por las dos partes. Las medidas de mejoramiento para las partes contratantes las encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 57, donde nos hablan de las obligaciones del empleador, donde éstas hacen que la estabilidad laboral tenga una mejoría. Algunas de ellas es prestar los primeros auxilios en caso de un accidente o enfermedad laboral. eh, en la parte de contratar a las personas hay que dejarles claro el total de vengado que van a tener, los horarios, los turnos. También podemos encontrar que el empleador está en la obligación de suministrar materia prima, elementos de protección y garantizarle siempre al empleador de que esté en las mejores condiciones. A esto le podemos sumar un buen equipo de talento humano donde ellos puedan realizar actividades de integración, donde ellos se inspiren a tener una estabilidad laboral. Contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral tienen que tener en cuenta las modalidades de contrato, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en su empleo. Hay diferentes tipos de contrato que puede ser verbal o escrito. El contrato verbal es en donde se ponen de acuerdo entre el empleador y el empleado para poder definirlo. El contrato escrito consta de un libro especial donde se especifican los términos del contrato. En cuanto al contrato verbal, podemos darnos cuenta que en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 38, capítulo 4, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo en los siguientes puntos: el índole del trabajo y el sitio en donde se va a realizar, la forma y la cuantía de que se va a tratar como tal el trabajo, la duración del contrato,
En cuanto al contrato escrito, debe tener los anteriores elementos que ya mencioné, y además se extienden tantos ejemplares como los necesiten. En este contrato debe tener los siguientes datos, que son los nombres de las dos partes, número de identificación, domicilio, tiene que tener como tal la forma de pago que se va a realizar. También tiene que tener como tal tiene que estar la duración del contrato, la naturaleza del contrato, el lugar en donde se va a realizar como tal el trabajo. También podemos darnos cuenta que en cuanto a la duración del contrato, se pueden encontrar contratos a término fijo y a término indefinido. A término indefinido es cuando la duración no está determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Y el término fijo es el contrato que debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero se puede renovar indefinidamente. Esto es según el artículo 46 del capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo.